El punto B de la parte 1 dice calcule la densidad de población de los partidos. De Campana lo va a hacer aquellos que sean de la C de Campana y de Luján aquellos que sean de la C de Luján. Y para ambos casos de la República Argentina. Todos con datos del año 2010. La densidad, para que lo recuerden, es una característica estructural de tanto de las poblaciones naturales como de las poblaciones humanas. Y está dado por el número de habitantes dividido por la superficie. Para el cálculo de la densidad de la República Argentina, necesitaban por un lado el número de habitantes del año 2010, que está en la tabla 2, 40.091.359, y por otro lado la superficie de la República Argentina, que está en la tabla 1, que es 2.780.400 kilómetros cuadrados. Para el cálculo de la densidad, ya sean de la C de Luján o Campana, por un lado tienen en la tabla número 3 la cantidad de habitantes en el año 2010, para Luján son 106.899 y para Campana 94.333. Y la superficie de cualquiera de esos dos partidos, el de Luján 800 kilómetros cuadrados y el de Campana 819 kilómetros cuadrados, lo tienen en la tabla número 1. En el punto C de la parte 1 tienen que calcular la tasa de crecimiento correspondientes a los partidos de Luján o Campana, según sea su sede, entre los años 1970-1991 por un lado y 1960-2010 por el otro. Todos estos datos los encuentran en la tabla número 3 que vimos recién. ¿Y cómo se calcula la tasa de crecimiento? La tasa de crecimiento está representada por R y R es igual a la diferencia entre los individuos o habitantes finales menos los individuos o habitantes iniciales, o sea, si tomo el ejemplo de 1970 y 1991, sería la cantidad de individuos de 1991 menos la cantidad de individuos o habitantes de 1970. Dividido la diferencia entre los años, o sea, sería 1991, si tomo el mismo ejemplo, menos 1970, por el promedio de los habitantes, o sea, habitantes finales de 1991, si seguimos con ese ejemplo, más habitantes iniciales de 1970, todo dividido 2, el promedio, y toda esa ecuación la multiplicamos por 100 porque está expresado en porcentaje. Entonces, el NF era el número de individuos habitantes en el tiempo final, NI el número de individuos o de habitantes en el tiempo inicial, TF el tiempo final y TI el tiempo inicial. A modo de ejemplo, vamos a explicar cómo se aplica esta fórmula. Vamos a hacer el ejemplo para Luján entre 1960 y 1970, que no es lo pedido en el trabajo práctico, en el informe que tienen que hacer ustedes, pero sí lo doy como ejemplo, y para Campana en el mismo tiempo. Entonces, habíamos dicho que se restaba la cantidad de habitantes finales, o sea, de 1970, la cantidad de habitantes de Luján de 1970 es 58.909, menos la cantidad de habitantes en el periodo inicial, que es 1960, que es 49.870, todo eso dividido por la cantidad o la diferencia entre 1960 y 1970, o sea, los años finales menos los años iniciales, que son 10 años, por
el promedio de la cantidad de habitantes, que era la suma de la cantidad de habitantes o individuos del año 1970 más el de 1960, todo dividido 2, o sea, el promedio, y todo eso multiplicado por 100 porque se expresa en porcentaje. Y en este caso me da una R o una tasa de crecimiento de 1.66%. En el caso del ejemplo de Campana también es la cantidad de individuos en 1970, que es 44.297, menos la cantidad de individuos en 1960, que es 30.220, todo dividido la diferencia de años. Entre 1960 y 1970 hay 10 años, multiplicado por el promedio de los habitantes, o sea que la cantidad de individuos de 1970 más la de 1960 dividido 2, y todo esto por 100 para poder expresarlo en porcentaje. Y me da una R o una tasa de crecimiento de 3.77. En esta diapositiva, bueno, se presenta la tabla número 4, que corresponde a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001 y 2010. En esta tabla podemos observar la población total y superficie de 3 provincias argentinas: la provincia de La Pampa, la de Santa Cruz y la del Chaco. Tenemos por un lado en La Pampa la población total en los años 1980, en 2001, en 2010, y la superficie total en kilómetros cuadrados de esa provincia. Lo mismo para Santa Cruz, tenemos la población total en 1980, en el 2001, en el 2010, y la superficie en kilómetros cuadrados. Y para la provincia del Chaco también tenemos los datos de la población total en 1980, 2001, 2010 y la superficie de esa provincia. Con los datos de la tabla 4 calculamos por un lado la densidad de las provincias argentinas, de La Pampa, Santa Cruz y Chaco para el año 2010. Recordamos que densidad es igual al número de habitantes dividido la superficie. Por otro lado, calculamos la tasa de crecimiento para esas 3 provincias para el periodo 1980 y 2010. Recordamos que la fórmula de tasa de crecimiento es número de habitantes finales menos números de habitantes iniciales dividido el año final menos el año inicial, todo por el promedio de los habitantes, o sea que los individuos o habitantes finales más los iniciales dividido 2, y todo eso multiplicado por 100 porque está expresado en porcentaje. Una vez que tengan calculada la densidad y la tasa de crecimiento para esas 3 provincias, tienen que explicar la diferencia de los resultados considerando los factores característicos propios de cada una de esas provincias.